Hola a todos, yo soy Mary y bienvenidos a Cocina para Todos. Hoy vamos a preparar unos deliciosos garbanzos con setas, un potaje muy fácil de hacer y que tendremos listo en apenas unos 20 minutos. Para hacer este potaje vamos a usar garbanzos de bote cocidos, ya que de esta forma tendremos una receta muy saludable y riquísima en un pispás. Además, es apta para vegetarianos y veganos y está buenísima. Así que si queréis hacerla, tenéis los ingredientes tanto abajo en la descripción como al final del vídeo. Y ya empezamos. En una olla o cacerola a fuego medio alto vamos a poner 800 gramos de garbanzos de bote escurridos. Estos garbanzos ya vienen cocidos y simplemente lo que tenemos que hacer es lavarlos muy bien, escurrirlos y listo. También vamos a añadir agua hasta que se cubran totalmente los garbanzos y el agua quede como 1 o 2 deditos por encima del nivel al que están los garbanzos. Y para darle buen saborcito le vamos a añadir una hoja de laurel, un diente de ajo pelado, una cebolla pequeña que como podéis ver la he pelado y la he cortado por la mitad, una zanahoria pelada y troceada, medio pimiento verde italiano que como podéis ver le he quitado todas las semillas muy bien y también lo he lavado, y por último sal al gusto. Mezclamos muy bien y como los garbanzos ya están cocinados, simplemente solo tenemos que esperar a que todas las verduras se pongan tiernecitas. Mientras vamos a ir preparando un sofrito en una sartén. En este caso ya he puesto la sartén a fuego medio alto, le vamos a añadir un buen chorreón de aceite de oliva virgen extra y una vez que el aceite ya está caliente vamos a añadir 3 dientes de ajo muy bien picaditos. También una cebolla mediana picada. Mezclamos todo muy bien y vamos a dejar que se sofría durante unos minutitos moviéndolo de vez en cuando. Pasados unos minutos, cuando la cebolla ya esté transparente y comience a coger un color dorado muy ligero, vamos a añadir 300 gramos de setas. En mi caso yo voy a utilizar champiñones portobelo y también setas de ostra, que son las que más me gustan, pero podéis poner las setas que más os gusten, tanto frescas como congeladas. Los champiñones portobelo simplemente los he laminado y las setas de ostra me gusta partirlas así, ¿veis? Simplemente con las manos vamos cortándolas como en tiritas y quedan súper bien. Mezclamos todo y vamos a dejar que todas las setas reduzcan su tamaño moviéndolas de vez en cuando. Después de aproximadamente unos 5 minutos, como podéis ver, las setas han reducido muchísimo su tamaño, así que ahora es el momento de añadirle sal al gusto, un poquito de pimienta molida, una cucharada de pimentón dulce, comino molido al gusto. Opcionalmente creo que a este potaje le viene muy bien un toque picantito, así que le voy a poner una cayena seca. Y por último unos 125 gramos de tomate triturado, aunque también podéis usar tomate rallado. Lo mezclamos todo súper bien. Dejamos que el tomate se cocine un poquito durante aproximadamente unos 2 o 3 minutitos y ya tendríamos el sofrito listo. En el tiempo que hemos tardado en hacer el sofrito ya tenemos todas las verduras bien tiernecitas, así que ahora las vamos a ir sacando y las vamos a ir poniendo en un vaso batidor. Si ponemos también algunos garbanzos no importa, ya que así nuestro potaje va a quedar más espesito y más rico, ya veréis. A continuación trituramos muy bien todo el contenido del vaso batidor. Y el resultado lo añadimos de nuevo a la olla. También añadimos el sofrito que hicimos anteriormente. Lo mezclamos todo súper bien. Y mirad qué maravilla. Por aquí ya tendríamos nuestro potaje de garbanzos con setas. Como veis queda con muy buena pinta y con las cantidades que hemos usado dan para unas 4 o 5 raciones como esta. Personalmente me gusta complementarlos con unas hojitas de hierbabuena fresca, ya que le da un toque riquísimo. Y ya sabéis, si os ha gustado esta receta, os invito a que le deis a me gusta, a que suscribáis a nuestros canales si no lo habéis hecho. Si la estáis viendo desde Facebook, os agradecería muchísimo si la compartís con vuestros amigos. Y si queréis seguir disfrutando de más recetas increíbles, os recomiendo nuestro último libro, Cocina para Todos, con 100 recetas fáciles, rápidas y económicas, que lo podéis encargar en cualquier librería de España o por internet. Un besito y nos vemos en la próxima receta. ¡Adiós!